Hola amigos. Eh, bueno, en mi vídeo de ayer ha generado muchísimo interés en vosotros, muchísimos comentarios y porque es un tema, claro, es un tema candente y es una cuestión mollar. Es un tema importante. Parece que no, porque las elecciones europeas han, han sido un palazo brutal para la izquierda en general. Y para los partidos a la izquierda del PSOE en particular. Entonces, pues grandes pensadores periodísticos de la izquierda española, como Antonio Maestre o Solís o tantos y tantos, pues se han puesto a escribir y decir que la culpa de todo es la desunión de la izquierda, los egos, los personalismos, los... Y sí, estoy de acuerdo. Y posiblemente la izquierda debería de ir junta. Pero luego te pones a pensar y dices, hostia, es que si la izquierda hubiese ido junta y si la izquierda hubiese seguido junta desde las elecciones del año pasado, a nosotros nos hubiesen bajado las cotizaciones del subsidio por desempleo. Y esto es así. Y sin el menor lugar a dudas. Sin el menor lugar a dudas. Entonces, claro, dices, ¿es de verdad buena la unidad de la izquierda? Es buena según los planteamientos que haga, según las políticas que lleve a cabo, ¿no? Una política claramente de derechas, propuesta por teóricos partidos de izquierda, ¿es buena la unión? Porque os recuerdo que Izquierda Unida votó para que nos bajasen las cotizaciones. Votó sí. Izquierda Unida. Una izquierda unida hubiese consensuado el sí y hubiese votado sí. Evidentemente. Entonces, es bueno para nosotros que la izquierda esté unida. Hombre, en buena lógica, una izquierda unida en bloque se debería de haber negado en redondo a esa bajada de cotizaciones. Pero es que no lo hicieron. Pero es que no lo hicieron. Y no nos engañemos, no os engañéis. Si a Ione Belarra le hubiesen dado un ministerio y si a Lili Bestringe le hubiesen dado una portavocía adjunta, nos hubiésemos jamado la rebaja de las cotizaciones, ¿eh? Lo hubiésemos comido con patatas, porque Podemos hubiese votado sí. Lo que pasa es que, como Yolanda Díaz despreció a Podemos total y absolutamente en todo, pues hizo que Podemos no tuviese otro camino que salir del grupo parlamentario, y una vez fuera del grupo parlamentario se vio en la libertad de poder hacer cositas. Y por eso nosotros tenemos la cotización del 125%. La tenemos primero porque la izquierda está desunida y segundo, aunque indirectamente, gracias a Yolanda Díaz. Entonces, claro, yo digo, es que a una izquierda unida que nos hubiese bajado las cotizaciones a los mayores de 52 años que estamos en paro y que estamos cobrando el subsidio, yo no la hubiese votado.
Yo no la voto, así me maten, fíjate lo que te digo. Entonces ya tenemos aquí a 600.000 personas, o bueno, o lo que sea, que estarían muy, muy decepcionadas con la izquierda y que ya no votan a izquierda. O que no hubiesen votado a la izquierda. Y así, con medidas concretas antiobreras, porque ellos, claro, ellos dicen, ¡guau! Los seres han salvado 250.000 millones de empleos y han hecho que toda España ate a los cerdos, a los perros con longanizas y han hecho... Claro, lo que no te dicen es que los ERTES han salido de nuestras costillas. Han salido de nuestras costillas. Porque en los ERTES se ha gastado nuestro paro. Y los que no tenían paro que gastar están jodidos ahora porque lo tienen que devolver. El dinero que cobraron de los ERTES. O sea que las ayudas europeas no sé dónde mierda se fueron, pero a nosotros no. Nosotros nos pagamos todo lo que nos dieron. Nosotros nos pagamos todo lo que nos dieron. Nadie nos ha regalado nada. Nadie nos ha subvencionado desde Europa a nosotros. Entonces dices, bueno, sí, estuvieron bien los ERTES, pero les hemos pagado nosotros. ¿Vale? Que quede claro. O sea, todas esas ayudas y subvenciones y tal y cual que han dado, pues a ver a quién se las han dado. A ver a quién se las han dado porque a nosotros no. Entonces vemos una izquierda que defiende a muerte al mundo empresarial y que nos deja a nosotros tirados como colillas. A trabajadores y subsidiados. Que va mucho a la tontería. O eso vemos nosotros, eso percibimos nosotros. Yo, mirad, por curiosidad, me he puesto a leer el programa electoral de esta gente. Aquí lo tenemos, el programa electoral de Sumar para las elecciones del año pasado, ¿vale? Para las elecciones de julio de 2023. Entonces, no os lo voy a leer porque son muchísimas páginas, pero me he leído la parte de vivienda y la parte de empleo. Y dices, es que no, esto no son las cosas que necesitamos los trabajadores. Es que no está orientado este programa electoral a la gente que tiene necesidades, que tiene muchas necesidades. Entonces, en trabajo vienen tonterías como que no usen reconocimientos faciales cuando estás teletrabajando. Pero. A ver. Bajar la jornada laboral a 32 horas, dicen. ¿Qué más? Ah, bueno, que el teletrabajo se tiene que potenciar. A mí el teletrabajo no, A mí el teletrabajo no. Me parece que es un mal para el trabajador. De hecho, los que teletrabajan se pasan más horas trabajando y producen más. O sea, cuidado con el teletrabajo. Entonces, bueno, tú ves que la superizquierda no te hace propuestas de izquierda. En lo concreto, el subsidio para mayores de 52 años. Eso, el concreto.
Y de subirlo ya ni hablamos. Dicen, y se llenan la boca diciendo, no, lo hemos subido de 420 a 480. Pero, a ver, lleváis en el gobierno 5 años y con una inflación disparatada durante 3 o 4 de esos 5 años. Con lo cual, toda la subida se la ha comido la inflación y estamos en debe. En términos reales estamos cobrando menos que cuando ellos entraron al gobierno. En términos reales. O sea, hemos perdido poder adquisitivo. Claro. Claro. Y ese es el hecho. Ese es un hecho en lo concreto. Y no hablemos del tema de los fijos discontinuos, no hablemos de un montón de problemas que hay que no han solucionado y no parecen querer solucionarlos. Por lo tanto, se ve que la izquierda real no nos aporta soluciones, y mucho menos la unión. La única solución que hemos tenido nosotros con el subsidio para mayores de 52 años ha sido que Podemos y Sumar se han separado. Y eso nos ha salvado a nosotros la vida. Entonces, no lo sé. No lo sé. Luego, claro, me habéis dejado muchos comentarios que agradezco, que coincido con muchos de vosotros. Y el tema, hay una que dice Juanjo, que Sumar y Yolanda Díaz han aplicado el método Ciudadanos de autodestrucción. Pero es que ese es el problema. Y me refiero con ese es el problema. Cuando te diriges a un espectro de votante, pero tu trabajo como grupo político es hacia otro. O sea, cuando teóricamente estás con los trabajadores, con los pobres, con los que menos tienen, con tal, con cual, pero toda tu acción política se dirige hacia los que más tienen, o casi todas, salvo unas poquitas, digamos, unas pequeñas pinceladas, si son para quienes teóricamente tienen que ser, pero la mayoría de las pinceladas son para los que más tienen, pues entonces, claro, es normal que la gente que menos tiene te deje de votar. Y lo hemos visto claro en un ejemplo muy concreto, que es el subsidio para mayores de 52 años. Pero hay otro, el tema de la vivienda. El tema de la vivienda y las políticas que están implementando, se ve clarísimamente que no son políticas para nosotros, que no son políticas para que la gente tenga acceso a viviendas, que son políticas para mantener el negocio de los grandes tenedores y de los apartamentos turísticos y de... Entonces ves claro que las palabras van por un lado y la acción política va por otro. Y dices, ¿para qué voy a votar a esta gente? ¿Para qué quiero una izquierda unida que hace políticas de derechas? Y esto ha pasado toda la historia, toda la historia. Dicen, no, el auge del fascismo es por... No, el auge del fascismo es porque a los que de verdad desde la izquierda querían cambiar las cosas se les ha demonizado siempre. Y desde todos lados, una presión mediática brutal, y me estoy refiriendo en los años 30, 20, 30 y 40 del siglo pasado a los comunistas, se les ha demonizado de una manera brutal desde todos los ámbitos. Y a los que no se demonizaba, que eran los socialdemócratas, pasaba lo mismo que ahora.
que te decían, no, yo miro por los trabajadores, pero luego las políticas que hacían eran totalmente contrarias a los intereses de los trabajadores. Por lo tanto, los trabajadores se veían y decían, no voy a votar comunistas que son el demonio, o no voy a apoyar comunistas que son el demonio, que solo buscan nuestra muerte y nuestra desaparición y que vivamos otra vez en las cavernas. Tampoco voy a votar socialdemócrata porque es evidente que no sirven para nada. Y tampoco voy a votar conservador porque es que lo dicen, ¿no? Eso ya no es que... Entonces, claro, surge de la extrema derecha un populista que te dice, oh, es que qué mal está todo y mis soluciones son la bomba y lo voy a hacer y tal y cual y pascual. Y dices, pues mira. O mucha gente dice, pues mira, vamos a votar a este y que salga el sol por donde salga. Y por eso sube la extrema derecha, no sube por las cosas que nos cuentan en la televisión. ¿Que queréis parar desde la izquierda a la extrema derecha? Pues haced políticas de izquierdas cuando estéis en el gobierno. Haced políticas que nosotros veamos que sí, que esto se ha hecho para ayudarnos. O por lo menos proponedlas, copón. Pero si nos viene Yolanda Díaz y dice, voy a ayudar a los trabajadores en paro y les voy a dar el oro y el moro y ya veréis. Y tú te ves lo que propone para darnos el oro y el moro y es bajarnos las cotizaciones un 20%, pues te toca los cojones. Pues te toca los cojones y dices, mira, vete a reírte de tu puta madre. Entonces, pues, ¿qué queréis que os diga? Pues, ¿qué queréis que os diga? Y yo creo profundamente en la democracia. Vamos, de verdad, creo profundamente en la democracia. Pero no en esta democracia manipulada. No en esta democracia manipulada. Y ya os digo, unión. Pues con la unión nos hubiesen dado por culo. O sea, sí, unión sí, pero ¿con qué políticas, con qué propuestas, con qué acciones? ¿Con qué acciones concretas? Porque claro. Y luego hay una persona que ha comentado, Marcelo Barna, que ha comentado lo evidente y más ahora, que viene muy al caso, de que Podemos decía que los eurodiputados que saliesen no podían cobrar más de 3 salarios mínimos. Que eso era lo que cobraba de media la gente en España y que eso era lo que tenían que cobrar en Podemos. Y claro, eso era populismo. Igual que el Albise, que ha dicho, yo voy a donar mi sueldo de eurodiputado porque yo no necesito el dinero. Yo soy súper rico y yo vengo aquí a dar un servicio público. Y esos mensajes... Yo escribía un blog, ¿no? Antaño, cuando pasó eso, yo escribía un blog que se llamaba Las Cuentas de Javi. Podéis buscarlo para ver las cosas que pensaba aquellos años. y yo ya cuando salió Pablo Iglesias diciendo, oh no, es que los políticos no pueden vivir de la política porque está feo. O tienen que vivir como los trabajadores aunque hagan política. A mí eso siempre me ha parecido mal, porque eso, o que no cobren, como dice Albise, ¿no? Que donen, que sorteen su sueldo, que vayan a trabajar sin cobrar. Eso limita el acceso a la política aún más
a los que menos tienen. Nadie que necesite un trabajo para vivir se podrá dedicar a la política. O se podría dedicar a la política si fuese así. Pero yo entiendo que, claro, que vende mucho decir, ay, es que los políticos trabajan mucho sin hacer nada. Y eso no puede ser. Pues los políticos tienen, yo pienso que los políticos tienen que tener un buen sueldo. Y ya está. Porque tienen, digamos, tienen compromisos que no tenía yo como militar o que no tiene un albañil. Yo no me tengo que comprar un buen traje para tener presencia, yo no sé, hay muchas cosas que no tenía la necesidad de hacer. Yo podía ir en chanclas y camiseta a trabajar. Bueno, luego me ponía el uniforme, a ver si me entendéis. Pero a ver, para llegar allí podía ir de cualquier manera. A mí me daban mi uniforme para ir a los actos, mi uniforme para trabajar, mis monos para... Por lo tanto, yo no tenía que gastarme ni un euro de mi sueldo en mi aspecto físico. Ellos sí. Y este es un ejemplo idiota, ¿no? Hay 1000 más. Pero vamos, que un político tiene que cobrar, porque si no, jamás podríamos acceder nosotros a la política. Que ya lo tenemos complicado, ¿vale? Que ya lo tenemos complicado. Pero, bueno, en fin, populismo. Populismo. Y sí, Pablo Iglesias lo hizo, que luego lo cambió. Luego cuando el segundo Vistalegre, que volvió a salir elegido secretario general, ya eso se cambió. Y ya no se ha vuelto a hablar de ello, ¿no? De los 3 salarios mínimos para ejercer la política. En fin, que no sé, que ya me estoy liando como siempre. Lo que quería decir como idea central es que sí, la unión es muy buena, pero la unión con ideas que nos ayuden a nosotros, no que ayuden al gran capital, ¿no? Porque con la unión, repito, a nosotros nos hubiesen bajado la cotización del subsidio. Así de claro. Así de claro y así de simple. O sea que... Y en materia de vivienda igual, ya os digo, ellos apuestan por el alquiler social. Entonces, pues claro, eso es un problema a la larga. Lo que se tiene que apostar es por la propiedad económica de las viviendas. Pero eso nadie lo hace. Eso nadie lo hace. Y bueno, pues nada. Con estos 2 puntos concretos, lo que quería es escenificar, claro, porque son 2 puntos que son tan evidentes, pero lo hacen con todo, con todos los temas de política, ¿vale? Lo hacen apariencia de que lo hacen para ti y tal, pero luego te la están metiendo doblada. Entonces, pues eso. Y desengañan a mucha gente. Mucha gente de izquierda se va a la abstención porque dicen, ¿y a quién voto? ¿Y a quién voto? ¿Quién hay que de verdad defienda nuestros intereses? Y luego surge un populista de extrema derecha y se lleva los votos. Y se lleva los votos. Y nos llevan al...
y nos llevan pues al desastre. Pero ya os digo, la culpa de que suba la extrema derecha la tienen las políticas de los partidos de izquierdas y, y los medios de comunicación, evidentemente, también, y los mismos medios de comunicación. Pero bueno, ya me diréis qué opináis y cómo lo veis y, y, y nada, pues mañana nos vemos. Que paséis buena noche.